El doctor Rodin tenía en su casa una escuela para niños y niñas. Eran 14 estudiantes de cada sexo, no podían ser aceptados si no habían cumplido los 12 años y siempre eran despedidos al cumplir los 16. Además, todos eran de una maravillosa hermosura. Justina no era capaz de comprender por qué Rodin, que trabajaba como cirujano, se tomaba la molestia no solamente de sostener la escuela, sino además de impartir personalmente todas las clases. Una tarde que estaban solos, le preguntó a Rosalía, de quien para entonces se había hecho muy amiga. «Oh, mi querida Justina», sollozó Rosalía echándole en brazos de su amiga, «te suplico que jamás repitas lo que voy a decirte, pero este horrible secreto me ha pesado durante años y tengo que confiárselo a alguien». Mi padre es doctor, verdad, y uno de los mejores de Francia. Sin embargo, ya casi no ejerce y deja la mayor parte de su trabajo a cargo del doctor Rimbaud, un colega con quien colabora frecuentemente en sus experimentos. Eso lo deja libre para dedicar casi todo su tiempo a la escuela, que solo sostiene por una razón. No es por humanidad, ni por compasión, ni altruismo, ni nada de eso, querida amiga, sino solo por libertinaje. Verás. Mi padre utiliza a sus alumnos como participantes en los actos sexuales más obscenos y ruines que pueda concebirse, actos inimaginables. Pero, espera, hoy es viernes, uno de los 3 días de la semana en los que realiza sus sesiones disciplinarias. Desde un ropero empotrado en la pared podremos ver lo que sucede en su oficina sin que nos vean. Te mostraré un ejemplo de sus actos de libertinaje. Y después, la bella Rosalía condujo a Justina por un corredor hasta un pequeño armario. Pronto estuvieron acomodadas frente a 2 cuarteaduras de la pared. En ese momento Rodin entró en su oficina arrastrando tras de sí a una niña rubia y hermosa. La chiquilla no tenía más de 13 años y sollozaba lastimosamente mientras pedía perdón a Rodin. «Por nada del mundo», contestó el doctor, llevándola hacia una columna que estaba en medio de la habitación. «Te he perdonado antes, continúas mandando recaditos a los muchachos y hablas durante la clase, y tengo que reconocer que esa mala conducta se debe solamente a la indulgencia que muestro hacia ti. Ahora es el momento de corregir ese mal». «Pero si yo no he hecho nada», protestó la desconsolada niña. «Sí lo has hecho, querida», la corrigió Rodin. «Pasaste un recadito por escrito y yo me di cuenta». Rosalía, apartándose del agujero de la pared, susurró al oído de Justina. «No creas nada de lo que dice, inventa todas esas faltas porque necesita algún pretexto para obligar a esas pobres criaturas a someterse a sus placeres sexuales». Cuando Rosalía terminaba de decir esto, Rodin agarró las manitas de la chiquilla y las metió en un par de manillas fijas a bastante altura de la columna que estaba en el centro del cuarto. La niña se retorció de dolor y el llanto corrió por sus mejillas. Su espléndida cabellera rubia cayó en un desorden provocativo. Excitado por aquella escena, el salvaje Rodin acercó su rostro hasta unas cuantas pulgadas del de la chiquilla y la miró fijamente a los ojos. Luego, tapando aquellos lindos ojos con un pañuelo, le tocó la carita entre las manos y la besó en la boca por la fuerza. Después, con los ojos brillantes de lujuria y la cara lívida de excitación, el degenerado doctor le desabrochó lentamente la blusa. Los velos del pudor fueron retirados hasta que la criatura estuvo desnuda de la cintura hacia arriba. Luego, poco a poco, le retiró el alto de la falda, bajándoselo por las caderas hasta que quedó detenido justo por encima de la leve curva de la pelvis. El cuerpo de la chiquilla quedó así visible a medias. Era un monumento de perfección, un torso suave de un blanco cremoso y esculpido con exquisitez. 2 pequeños pechos redondos cedían el paso, su diminuto vientre liso y los óvalos perfectamente torneados de sus caderas. Su pecho subía y bajaba, y su vientre inmaculado temblaba con cada sollozo. Pero todos aquellos encantos no despertaron sentimientos de compasión en Rodin. Jadeando como un animal, agarró un látigo de 9 colas que tenía metido en un tarro de vinagre para que sus tiras se pusieran duras y filosas. Levantó el látigo por encima de su cabeza, echó una última mirada a la perfección de toda aquella hermosura. «Prepárate, muchacha», le dijo roncamente. «Debe hacerse justicia. La sentencia es de 25 azotes». Los latigazos cayeron silbando por el aire, cortando los pechos y el vientre, dejando un rastro de heridas en un rojo brillante. La niña gritaba llenando el aire, y aquella reacción enardeció todavía más a Rodin. Levantando el látigo largo por encima de su cabeza, lo abatió por segunda vez, por tercera, por cuarta, por quinta.
hasta completar 25. Para entonces el cuerpo de la niña era una red de líneas rojas, y Rodin, en lugar de tranquilizarse, fue acometido por una nueva villanía. Arrancándole la falda abajo de las caderas, se puso a babear salvajemente mientras la sangre corría por la ropa, chorreaba en brillantes riachuelos por la pelvis y los pilares maravillosamente blancos que eran sus piernas. Luego empezó a jalar frenéticamente los heridos pechos, amasándolos, apretándolos, poniéndolos en diversas posiciones. Desabrochando su propio cinturón, se bajó los calzones dejando al descubierto un miembro monstruoso, excitado hasta el punto más elevado de la pasión. Blandiéndolo, recostó a la niña hacia atrás y se abalanzó sobre ella. Pero de pronto, en el umbral del encantador altar al cual dedicaba su adoración, se detuvo. «Así es como tratas de seducirme», dijo, escupiendo las palabras. «Pues no, no quiero. Hay campos más fértiles en los cuales hundir mi arado». Y diciendo esto, se alejó de ella y volvió a abrocharse los calzones. «Puedes vestirte y volver a clase», le dijo, abriendo las manillas. «Pero recuerda que si vuelves a portarte mal, no te dejaré ir tan fácilmente». Sintiéndose enferma por aquella horrible exhibición, Justina se apartó del agujero de la pared y abrazó a Rosalía. «Oh, querida amiga», dijo sollozando, «tenemos que ir a hablar con la policía para que tu malvado padre no abuse de otros niños». «¿Estás bromeando?», replicó la hermosa niña del doctor. «¿Acaso crees que la policía aceptaría el testimonio de un par de adolescentes contra la palabra de uno de los cirujanos más altamente respetados de Francia?» «Son las mismas circunstancias que con el conde de Brissac», dijo Justin tristemente. «La verdadera justicia no puede hacerse porque es a los más grandes delincuentes a los que más altamente aprecian quienes tienen el poder judicial». «Así ha sido siempre la vida», replicó Rosalía, «pero ahora guarda silencio porque mi padre vuelve con otro alumno». Entonces las dos jóvenes interrumpieron su conversación para ponerse a espiar de nuevo por las fisuras de la pared. La víctima de Rodin era ahora un joven muchacho como de 15 años, de cabellos rubios, ojos azules y buena musculatura. Al parecer, el joven ya conocía este tipo de sesiones porque, sin que le dijera nada, empezó automáticamente a desvestirse en cuanto entró al cuarto. Rodin, a pesar de eso, representando todavía el papel de maestro estricto, regañó fuertemente al muchacho por haber hecho trampa en un examen y a la vez le besaba el cuello y el pecho y le ayudaba a quitarse los calzones. Después, cuando el joven estuvo totalmente desnudo, Rodin se sentó en un taburete y colocó el cuerpo del muchacho de tal manera que su estómago suave y dorado por el sol estuviera a pocas pulgadas de su cara, y sus piernas esbeltas y cubiertas de vello dorado montadas sobre sus rodillas. Cuando se acomodó en esta posición, comenzó a recorrer con la lengua el vientre del joven y a sobar con sus dedos perversos las partes que había más abajo. A consecuencia de esto, el muchacho alcanzó un estado de excitación tal que incitó al doctor a agarrarle el duro miembro por el extremo y a decirle con voz silbante: «Con que esas tenemos. Mira cómo se te ha puesto la verguita, precisamente como te lo tengo prohibido. Estoy seguro de que con 2 o 3 sobadas más tendrías la impertinencia de escupirme». El joven no dijo nada, pero los jadeos de su respiración eran callados testimonios de la exactitud del diagnóstico del médico. Entonces Rodin continuó besándole al joven, pero ahora con más pasión, en el estómago y los muslos. Al cabo de algunos momentos el muchacho dijo jadeante: «Ahora, señor». Enseguida, el libertino doctor metió el juvenil miembro en su boca y, con brazos temblorosos por la excitación, abrazó al muchacho hasta que se consumió la villanía. Luego, levantándose de su taburete, Rodin comenzó a caminar por el cuarto y miró al muchacho con gran desprecio. «Así que no eres capaz de controlar tus pasiones, despreciable mozalbete», le dijo burlándose de él. «Has tenido la audacia de mancharme con tu asquerosa sustancia. Pues bien, no se te puede permitir que tanta arrogancia quede sin castigo. Ya sabes lo que te mereces, ¿no es cierto?». El joven, como un actor que sabe representar su papel, se agarró dócilmente al borde del escritorio de Rodin para sostenerse y se inclinó hacia adelante. Entonces el doctor se acercó a él por detrás, separó las musculosas nalgas del muchacho y se inmoló en el altar que más adoran los que prefieren a los jóvenes. Lo cubrió de besos, su lengua lo hurgó hasta que, finalmente, loco de excitación, se abrió bruscamente los calzones y empaló al muchacho con tanta fuerza que los gritos del desdichado retumbaron en la habitación.
¡Ah, granuja!, maldecía ahora el malévolo cirujano, contemplando el cuerpo desnudo de su víctima con la mirada extraviada. Mira qué perversas pasiones has despertado en mí. Contempla las monstruosas hazañas lúbricas que me has inspirado. Víbora, canalla, serás castigado. Y al decir esto, agarró un látigo que tenía sobre el escritorio y comenzó a golpear las nalgas del muchacho. Horribles marcas rojas surgieron demostrando la furia de su castigo, pero siguió adelante. 5, 10, 15, 25 azotes. El muchacho aullaba lastimeramente, pero Rodin no se detenía. 30, 35, 50. Cuando finalmente se cansó, dejó caer al suelo el látigo lleno de sangre y cruzó el cuarto con pasos inseguros. Le dijo al joven: «Ya puedes retirarte, no quiero seguir con el castigo». Y así sucedió durante toda la tarde. Siguió el muchacho una niña de 13 años y después un niño de 12. Antes de que terminara aquella monstruosidad, Rodin había abusado de 9 alumnos por lo menos, y él mismo había ascendido a las cumbres de su perversa pasión 6 veces o más. «¡Dios mío!», dijo Justina a Rosalía cuando la terrible exhibición se acabó. «¿Cómo puede abandonarse un hombre a tan monstruosas acciones?». «Ay, Justina», replicó la hermosa niña, «no sabes ni la mitad de lo que acontece. No existe un solo alumno de toda la escuela que se haya salvado de verse mancillado por las odiosas manos de mi depravado padre, y no hay una postura obscena que se pudiera imaginar y que él no haya practicado». «¡Ay, pobrecita!», exclamó entonces Justina, «¿qué cosas tan horribles has visto?». «No solo las he visto, querida amiga», repuso tristemente Rosalía, «las he sufrido, una por una, en persona. Apenas tenía 11 años cuando me violó el monstruo por vez primera. Desde entonces no existe un orificio en todo mi cuerpo que su lujuria furiosa no haya profanado». «¡Qué horror!», dijo llorando Justina, llena de miedo, y para consolar a la pobre joven agregó: «pero por lo menos has mitigado tu pena con la ayuda que proporciona el reprobar esos actos en el confesionario, ¿verdad?». «Ay, querida Justina», dijo entre sollozos Rosalía, bañada en llanto, «¿no te das cuenta de que las perversiones de ese libertino se extienden más allá del dominio sexual? Todos los alumnos de mi padre, igual que yo, su propia hija, tenemos prohibida la práctica de los actos religiosos. Además, ninguno de nosotros sabría cómo, ya que nunca hemos recibido clases de catecismo. Nunca me he ido a confesar, ni he hecho mi primera comunión, ni siquiera estoy bautizada. En todos los aspectos soy pagana, y mi alma aún tiene la mancha del pecado original. Y eso es precisamente lo que el cruel libertino quiere que yo sea». Tomando tiernamente la mano de la querida Rosalía entre las suyas, Justina besó las lágrimas de la infeliz muchacha. «Querida amiga», le dijo cariñosamente, «hablaremos de esto con más calma. Yo he sido instruida en la fe, y no hay nada que desee más que convertirte a ti». En ese momento, la voz de Rodin retumbó, llamando a su hija para la cena, y fue necesario posponer la práctica. Justina, con el corazón embargado de dolor por la desdicha de su amiga, regresó a su cuarto y comenzó a rezar por la liberación de la pobre muchacha.